Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. Bonjour à tout le monde. Bueno, mis queridos amigos, cuando los medios de noticias, propagandas y desinformación occidentales sacan a relucir la carta de la Corte Penal Internacional o PCI, ya podemos estar seguros de que, como toda buena herramienta de distracción de masas, asistiremos al enésimo acto de una comedia vista y revista más de 100 veces. Porque estamos hablando de una de las tantas entidades sobrenacionales desconocidas para muchos, pero eso sí, muy importante cuando les conviene a los elitistas dueños absolutos del mundo detrás de bastidores. Una de las tantas entidades euroidiotas, burocráticas, tragamonedas del contribuyente europeo, completamente priva de algún sentido lógico o función útil real para la sociedad. Fue fundada el 1 de julio del 2002 en Roma y tiene su sede central en La Haya, Holanda. Y creo que ya con estos pocos datos pudiera terminar este video, si saben a qué me refiero. Pero voy a hacer, y permítanme el término, magnánimo conmigo mismo. Si te interesan estos argumentos, pues quédate hasta el final. Esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor. Noticias, información y propaganda. ¿Qué tienen en común estos 3 términos? Bueno, quien no tenga bien claras las diferencias que existen entre estos 3 conceptos de la comunicación, está más frito que un pescado. Por ejemplo, nadie podía saber con certeza cómo hubiera funcionado en la práctica esta Corte Penal Internacional cuando se aprobó el Estatuto de Roma en 1998. Y esto es una noticia. La primera sorpresa fue la velocidad con la que fue ratificado el Estatuto por los 60 estados necesarios para que el tratado entrara en vigor. Esto y todo lo que viene a continuación es información. El número requerido de estados, partes o miembros necesarios para su operatividad se alcanzó rápidamente y sin muchas trabas el 11 de abril del 2002. Otra sorpresa fue la rapidez con la que la CPI o Corte Penal Internacional enfrentó a sus primeros casos, pero sobre todo la forma en que estos casos fueron remitidos a la Corte. Las 3 primeras situaciones, en Uganda, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana, fueron las llamadas autoderivaciones. Estos 3 casos fueron remitidos a la Corte por los propios estados respectivos, pero el Estatuto de Roma no es explícito sobre la posibilidad de estas autorremisiones. Y eso está contemplado en el artículo 14 de la CPI. Pero veamos qué dice este artículo 14 del Estatuto de Roma para poder hablar con propiedad y así justificar mis consideraciones al respecto. El artículo 14, que se refiere a la remisión de una situación por un Estado parte, les recuerdo, entre paréntesis, por deber de crónica, que ni Ucrania, quien denuncia, ni Rusia, la denunciada, son estados partes de esta Corte. El capítulo 1 dice: un estado parte podrá remitir al fiscal una situación en la que uno o más delitos de la jurisdicción de la Corte parecen haber sido cometidos, solicitando a la Fiscalía que investigue la situación para el propósito de determinar si una o más personas específicas deben ser imputadas por la comisión de tales crímenes. Y el capítulo 2 de este mismo artículo 14 dice:
En la medida de lo posible, la remisión deberá especificar las circunstancias relevantes e ir acompañada de la documentación que esté a disposición del Estado que remite la situación. Bueno, que alguien me diga si esto es algo serio y por cuál razón Rusia debería reconocer una entidad sobrenacional que elige y juzga a quien más le conviene, cuando le conviene, y no a quien más se lo merece y cuando se lo merece. Y se los demuestro. ¿Alguien ha visto o escuchado, y no importa si están vivos o menos, que hayan procesado o denunciado o acusado por crímenes de lesa humanidad a Harry Truman o a Lyndon Johnson, o simplemente a la familia Bush, padre e hijo, a los Clinton o a un cierto premio Nobel por la Paz, Barack Obama, por no mencionar a Joe Sleep Biden? He nombrado sencillamente los más famosos, pero no son los únicos. Y volviendo a nuestros días, en Ucrania, desde el 2014 hasta el 2022, se cometieron miles de crímenes de masas, incluidos niños y ancianos. 2 presidentes neonazistas comprobados, Petro Poroshenko y el actual Vladimir Zelensky, son los responsables directos de estos actos criminales violentos que van desde bombardamientos hasta fusilamientos de sus propios ciudadanos. Más de 15.000 ucranianos asesinados en 8 años y solo por el hecho de ser rusófonos. Y todo esto bien documentado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Amnesty International y en la Cruz Roja Internacional. Ambos presidentes o ambos señores vivos, uno gozando de sus millones de dólares y el otro también multimillonario jugando con la vida de sus ciudadanos y dirigiendo, por así decir, la nación más corrupta y neonazista de Europa. Y ahora surge la pregunta espontánea: ¿se trata realmente de hacer justicia contra un presidente y una nación culpable de qué cosa? ¿O se trata de hacer simplemente propaganda barata? La respuesta nos la revela la misma Corte Penal Internacional, y es: ¿a cuántos países o ciudadanos ha realmente condenado y llevado a la cárcel esta fantomática Corte de mis timbales en los últimos 20 años? Como dijo un cierto José Mourinho, entrenador de fútbol portugués, con 0 títulos. Hasta la fecha han sido 22 los casos investigados por la Corte Penal y todos ellos atañen a países africanos: Uganda, República Democrática del Congo, Sudán, República Centroafricana, Kenia, Libia, además de Costa de Marfil y Mali. Los gobiernos de 4 de estos 8 países, o sea, Uganda, Congo, República Centroafricana y Mali, fueron los que solicitaron la apertura de una investigación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En el caso de Sudán y Libia, la situación fue referida a la Corte Penal por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los procesos en Kenia y Costa de Marfil fueron promovidos motu proprio por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. De estos 22 casos, 4 siguen abiertos. En el curso de los procesos, la Corte Penal Internacional ha decretado 33 órdenes de detención, las cuales han tenido como resultado 17 arrestos y 3 comparecencias voluntarias. Repito, todos africanos. 3 de estas órdenes de detención quedaron anuladas por la muerte de los sospechosos, y me refiero a Raska Lubilla en Uganda, a Saleh Yerbo en Sudán y Muammar el-Gaddafi en Libia, que lo asesinaron los norteamericanos cuando ya no les convino más como socio de negocios. Por otra parte, ha habido una absolución y 3 ocasiones en que la Corte Penal ha decidido retirar los cargos o remitir el sospechoso a un tribunal de jurisdicción nacional. Por último, la Corte Penal ha dictado 2 condenas. Tomás Lubanga, líder de las milicias de la Unión de Patriotas Congoleños,
condenado en julio de 2012 a 14 años de cárcel. Y Germain Katanga, líder de otro importante grupo de milicianos del Congo, condenado en mayo del 2014 a 12 años de prisión por crímenes de asesinato, esclavitud sexual y empleo de niños soldados. Como ya se habrán podido dar cuenta, todos los casos presentados a esta venerable e imparcial corte son de África. Algo muy extraño visto que esta entidad cuenta con 126 miembros. Al parecer, solo en África se cumplen actos de violencia y crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo es posible que esta honorable y justicialista corte no haya tenido ninguna remisión por parte de muchos de sus otros 126 países miembros de crímenes cometidos por el Occidente y sus mandatarios en estos mismos Estados miembros? Y los ejemplos se sobran. Aquí mismo, en la libre y democrática Europa, tenemos el caso de Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Irak, Palestina, Siria, Armenia, Yemen, China y por supuesto Ucrania, en fin. Ahora el mundo occidental quiere procesar a Putin a través de esta payasada penal internacional y claro está, la BBC, la CNN, The New York Times, The Wall Street Journal y Malanga y su puesto de vianda se hacen eco de esta patética y ridícula comedia. Esto es propaganda. ¿A quién ha masacrado o asesinado Vladimir Putin? ¿Alguien me puede explicar cómo van a ser estos eruditos del descaro internacional para procesar y condenar a un líder como Putin? No creo que en el mundo alguien tenga la suficiente moral para enjuiciar y mucho menos condenar a Putin o a Rusia, y sobre todo no por los actos que se le quieren imputar. Pobre Zelensky, ¿con qué culo se sienta cacha la cucaracha? Esta corte tiene talmente tanto poder que ni tan siquiera ha logrado hacer que un auténtico asesino de masas sudanés, al-Bashir, y 3 de sus colaboradores, acusados del genocidio de más de 1 millón de personas desde el 2005, se presenten ante esta corte. Y ni Sudán ha ratificado el Estatuto de Roma, aunque sí fueron denunciados por las Naciones Unidas. Estamos hablando de un país como Sudán, que no tiene ni el ejército, ni la fuerza moral, político o económica, ni mucho menos el poder internacional que posee Rusia. 20 años para llevar un solo tipo a la cárcel, uno solo, con tantos genocidas multimillonarios occidentales que hay sueltos vacilando el comunismo, como se decía en Cuba, y la buena vida en yates y mansiones de lujos. Creo que 20 años es mucho tiempo para tan pocos resultados. Y pretenden llevar a Vladimir Putin delante de esta pseudocorte. Esto es propaganda a buen mercado, o mejor dicho, distracción de masas. Entonces, repito y concluyo, ¿con qué culo se sienta cacha la cucaracha? Esto es Del Lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Gracias. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.